Muy bien, como punto de partida tendría que decirte que te saluda o te habla Eusebio Joel Bermúdez Tejera. Oriundo de esta comunidad cristiana de Atalaya, nací aquí, fui bautizado en la Iglesia Catedral Santiago Apóstol, pero toda mi vida la he hecho aquí en esta casa, en este pueblo, en una comunidad barriada llamada Holanda. Allí nació, allí creció y fue también descubriendo esta devoción a Jesús Nazareno, que como todo un hijo de este pueblo, pues te podría decir que nace ya cuando está la romería, cuando está la devoción, cuando está esta fe, sobre todo a Jesús Nazareno de Atalaya. Decirte de un momento específico cuando nace la vocación hacia el sacerdocio, porque vamos a llegar hasta allá, no hay un punto específico. Sin embargo, siento que intervienen algunos factores que son muy importantes en la vida de toda persona humana. Y hablo de la familia. Mi familia quizá no es la misma experiencia que ha tenido otro sacerdote. En el caso mío, pues ha sido una familia 100% cristiana, católica. Que gracias a mi abuela Anastasia Tencio de Bermúdez, y que en paz descanse, con ella inicié yo el camino de la fe. Porque fue con ella con quien fui creciendo en esa devoción, especialmente a María. Y como todo un hijo de este pueblo, pues al venir a Atalaya, al estar viviendo aquí en Atalaya, y llegar la romería Jesús Nazareno, que cada año para la Cuaresma se realizaba, pues uno comienza a ver todos esos elementos, ¿verdad? Y bueno, necesitamos en cierto modo de alguien que nos inculque la fe. Claro. Y allí fue sembrando la semilla mi abuela. Ese hijo de este pueblo, como todo hijo fiel cristiano, que en la familia ha recibido no una tradición, sino esta fe heredada de nuestros padres, bueno, constantemente venía la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical. Fui creciendo y gracias al hacerme partícipe, sin darme cuenta, al tener sentido de pertenencia a mi iglesia, pues uno constantemente va, como decimos en buen panameño, ¿no?, creciendo en esa entrega sin darse cuenta a Dios. Que dicho sea de paso, va preparando el corazón de este joven que un día recibe o siente haber recibido un llamado de Dios. Y para esto tendría también que decirte, nadie me invitó, nadie me hizo una propuesta, nadie me promovió en la vocación sacerdotal, nadie. Pero fue el testimonio de un sacerdote que, siendo ya un joven, vamos a ponerte que 15, 16, 18 años, estando aquí en casa, en su parroquia, pues tiene ese proceso, ese acercamiento cada vez más a Dios. Y fue el testimonio de un sacerdote el que inspira la vocación en este joven. Sin darse cuenta, porque no tenemos a alguien que nos diga, vas a entrar al seminario. Así es. Por un lado es necesario que alguien te invite, pero por otro lado también habla más ese testimonio que te inspira. Y que con el que de una u otra manera te sientes atraído por el don de esa persona, en este caso del sacerdote del que te voy a hablar más adelante. En este caminar, en este peregrinar, en este estar constantemente en la iglesia, creciendo con las comunidades juveniles, una de ellas, la comunidad juvenil Chema, fundada, podríamos decirlo así, por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, pues iniciamos a fortalecer más esa vocación, indirecta o directamente. Porque el estar cimentados en la iglesia, el hacerse sentirse parte de la iglesia, te ayuda también a ir madurando en esa fe que recibiste de tu abuela, y que constante y paulatinamente el crecimiento en la fe te va haciendo madurar más cada día. Que no se trata de entender las cosas, porque no las tenemos que entender a cierto punto. Sin embargo, se trata de creer, de aceptar eso que Dios me ofrece. Y es entonces cuando, estando dentro del grupo juvenil, suceden dos acontecimientos. Por un lado, la inspiración de un sacerdote, el padre Marcelino González Tejedor. ¿Y por qué digo testimonio? Mira,
uno como hombre, nuestra psique humana, masculina, nos dice que el dar abrazos es cosa de mujeres. Sí. El de decirle a otro hombre te quiero, te amo, no es muy común en el hombre, masculinamente hablando, ¿verdad? Sino en la mujer. Y gracias a este testimonio del sacerdote, que atrayendo a tantos jóvenes y a tantas personas cada jueves eucarístico a la adoración, al encuentro vivo con el Jesús resucitado, yo fui acrecentando mi amor y mi cercanía más cada día a mi papá. Y por ahí entonces puedo decirte, va como que floreciendo esa vocación, ¿no? Que ya la vocación no entonces es al sacerdocio, sino a amar en primer lugar. Sí. Y fue por allí, paulatinamente, iniciando ese deseo de encontrarse con alguien que de una u otra manera, con ese testimonio o por otro, me estaba indicando un camino. Y fue hasta, si no me equivoco, un jueves 19 de febrero del 2013, Carlos, cuando el instrumento de Dios llegó para decirle a Eusebio Joel Bermúdez Tejera: oye, ¿te has preguntado por el sacerdocio? Una hermana, una dominica de la presentación, y felizmente me atrevo a decir su nombre, María Elena Osorio, que ahora está con nosotros aquí en Atalaya. Fue ella la que, como instrumento de Dios, me dijo: chico, ven, quiero hablar contigo. Ya en el corazón estaba maquinándose ese deseo. Ya en el corazón se estaba preparando esa aparente llamada que un día siento recibir. Y fue gracias a ese instrumento de Dios, como hace unos días me comentó, mi vocación o tu vocación no es mía, pero tu vocación nació en mi corazón y sentí el deseo de decirte, de proponerte. ¿Por qué no te preguntas? El Señor me llama para el sacerdocio. Yo no la conocía. Sin embargo, siento yo que Dios habla a través de esas personas que, como dice la hermana María Elena Osorio, hace despertar en tu corazón algo. ¿Por qué? Porque es que las almas siempre están unidas. Las almas que están llenas de Dios y sedientas por llenar a otras almas, o al menos acercarlas a Dios, hace que se encuentren. Y yo podría decirte que este corazón supo encontrarse con el corazón de María Elena, que movido por la fuerza del resucitado, a quien tantas personas vienen a venerar en la imagen de Jesús Nazareno, ese preciso jueves me invitó. Y la pregunta es, ¿quién le comentó a esta hermana sobre ese deseo, esa inquietud que había en el interior de este joven? Porque como todos, yo también tenía una propuesta para mi vida. Yo tenía estudios universitarios, con beca, tenía todo un proyecto trazado. Y como hijo mayor de un matrimonio de 3 hijos, pues a quien esperan que pueda sacar adelante a su familia es el hijo mayor. Es la esperanza de los padres. Sin embargo, en medio de ese llamado que Dios me hace, o que al menos me despierta aún más esa vocación con la llamada de esta mujer, de esta servidora de Dios, apasionada por el reino, porque en verdad lo está, Dios me dice, dame una respuesta. Y eso no significa que tengamos miedos al dar esa respuesta. Porque imagínate un joven de 19 años, con proyectos por delante, con una vida universitaria a inicio, ¿verdad? Con una beca universitaria, con unos padres que tienen puesta en ti la confianza y la esperanza de que vas a ayudar ahora a tus hermanos a salir adelante. Y que ahora en adelante tú digas, no quiero ese estilo de vida. No quiero ese proyecto de vida, porque siento que Dios me llama a algo más. Y no significa que haya inconformidad en esa respuesta, por supuesto que no. Es allí cuando entonces dicen muchos maestros espirituales, comienza el discernimiento de espíritu. Que no es elegir entre una cosa buena y una mala, no, porque todas son buenas. Un buen discernimiento se hace con cosas buenas. La vida juvenil, universitaria de un chico de 19 años, con metas por delante, no es nada malo ante los ojos de Dios. Pero le hacen la propuesta por el sacerdocio. Y es cuando entonces viene ese discernimiento, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo le respondo? Y el primer miedo que tuve fue, ¿cómo lo responderá? ¿Cómo reaccionará mi familia?
sabiendo que la que a veces en broma le decía, mamá, voy a entrar al seminario, y ella me decía, no, Joel, termine sus estudios. Y ya, no le seguía más el tema. Pero siempre era un no, o me desviaba el tema. Entonces, claro, uno como hijo que ama a sus padres, que tiene un proyecto por delante, tiene que hacer como me dijo la hermana María Elena Orford en ese momento. A Dios no se le deja esperar. Él te espera, sí, porque es todo un caballero, pero no se le deja esperar. Ahora, haciendo ese discernimiento, lo único que se me ocurrió fue decir o preguntar, ¿a quién le pido que me ayude? Y fue cuando acudí al padre Marcelino. Y mira que cuando te digo esto del encuentro de las almas que están sedientas por Dios, o inquieto ese corazón, como nos dice San Agustín, la respuesta del padre Marcelino cuando yo le pregunté, Padre, ¿qué puedo hacer? Mire que siento atracción por el sacerdocio. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que el padre Marcelino me dio, Carlos? Hace tiempo esperaba yo una respuesta tuya. Hace tiempo estaba esperando yo que me abordaras ese tema. Entonces, la fe que mi abuelo un día me inspiró, me inculcó, fue sembrando en mí. Claro, ahora yo puedo decir, no ha sido en vano todo ese camino que hice un día y que empecé con mi abuela. ¿Y sabes quién fue la maestra de todo eso? ¿Quién? La Santísima Virgen. Porque fue con las legionarias de María con quien yo inicié el camino en la iglesia, con mi abuela, teniendo apenas 6 años de edad. ¿Y qué me dice Marcelino entonces, ahora hermano en el ministerio? Bueno, si el Señor te ha llamado, responde. No dudes. Y claro, uno joven siente que cuando Dios le pide algo, como me dice también, y la pongo por ejemplo la hermana María Elena, el joven, y eso también se lo digo a todo aquel joven que me escucha en este momento, el joven tiene una apertura total al don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es sensible. Y claro, esa sensibilidad cobra como una chispa, como una fuerza en ese momento, ¿verdad? Como nos dice el Santo Padre en esta carta dirigida a los jóvenes, en esta exhortación. Cristo vive, y porque Él vive, te quiere vivo. Entonces, ese deseo de ser sacerdote no lo busca uno. Lo descubre uno, sí, pero lo siembra Dios. Ahora entonces, ¿qué hago? Marcelino me dijo, bueno, respóndele al Señor. Y ya después de haber discernido, meditado, porque también tuve que hacer eso, mis papás no estaban en casa. Yo estaba en tiempo de vacaciones mientras estuve en la universidad, en ese momento. Mis papás estaban junto con mis hermanos, donde mis abuelos. O sea, yo era el dueño de la casa. Y fue ese momento cuando me puse a meditar los pros y los contras. Y es entonces cuando uno dice, si Dios me llama para algo, bueno, vamos. Y más aún cuando la hermana me dijo, a Dios no se le deja esperando. Comienza como esa lucha interna, ¿verdad? Claro. Y es entonces cuando yo, viendo todo esto, le pedí mucho a Dios que me iluminara y llega a mis papás. El domingo 24 de febrero del 2013, día en que tenía que entrar al seminario. La admisión fue a las 5 de la tarde. Y mis papás, aún siendo las 6 de la tarde, no llegaban. Mi miedo no era si mis papás estaban de acuerdo o no con mi decisión, porque eso implicaba dejar la universidad, estudios, dejar proyectos o deseos que los papás tienen de uno como hijo mayor. Ese ya no era mi miedo. Mi miedo era si ya no me iban a aceptar en el seminario, porque yo también tengo que cumplir una disciplina con lo que me pide el seminario. Claro que sí. Y fue entonces cuando llegaron mis papás y les dije, ya con mi maleta hecha, les tengo una noticia. Me voy para el seminario. ¿Y sabes cuál fue la reacción de mi mamá? No, ¿cómo se te ocurre? Mamá no estuvo de acuerdo. Pero mi papá, al que ya paulatinamente con esta experiencia eucarística de todo jueves con el padre Marcelino,
me fue despertando más confianza en Él, más cercanía hacia Él, al punto de decir, mi papá, ante la realidad que estábamos viviendo en ese momento, le dice a mi mamá, niña, no se va para la luna, está aquí cerquita en Santiago. Lo único que me dijo mi papá fue, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí, yo lo apoyo. Pero es que mi papá fue seminarista. Mi papá entiende perfectamente lo que sentía mi corazón. Y por eso digo que los papás también ejercen una función muy importante en la vida y en la vocación de todo joven. Y fue entonces cuando me decidí, porque así el Señor lo permitió, que ingresara al seminario. Y yo agradezco a Dios porque fueron esos dos instrumentos de Dios para que yo pudiese descubrir mi vocación, que ya estaba sembrada desde muy niño, pero que hay un momento en la vida en el que hay que decir sí o no, porque Dios también te va a respetar ese sí o ese no que tú le des. Por la gracia de Dios, Carlos, hoy soy sacerdote. Y no significa que no haya habido momentos duros o difíciles, amargos, tristes en el proceso. Sí, pero también momentos muy lindos. Y podría decirte que de los más hermosos que he tenido en la vida. Y sobre todo en esta etapa juvenil. Y no los cambio por nada. Hoy día, por la gracia de Dios, soy sacerdote. 1 año y 1 mes de ser sacerdote. Y que al venir a Atalaya, al ver tanta gente, no es tanto el número de la gente, sino la intensidad con la que mucha gente llega a Atalaya para pedirle, para agradecerle, para encomendarle o simple y sencillamente para venerar la imagen de Jesús Nazareno. Que ciertamente no es Él, porque es una imagen. Sí. El Cristo vivo está en el sagrario, pero esa imagen de Jesús Nazareno nos muestra un rostro misericordioso, como lo diría uno de los lemas de la romería. Su misericordia nos salva. Es que Él nos muestra el rostro visible de un Padre invisible. Si Dios me llamó para ser su sacerdote, que nos toca hacer las veces de Cristo, y eso significa al mismo tiempo un renunciar a sí mismo, un redescubrirse a sí mismo, un autoconocerse a sí mismo, y decir, bueno, a pesar de mis imperfecciones, Dios te vale de mí como un instrumento. Y eso, como decía el Papa Benedicto XVI y de feliz memoria, me complace el saber que Dios se congratula o que Dios se siente bien, feliz, a pesar de nuestra insuficiencia, para llevar adelante su obra. Yo estoy feliz. Y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser sacerdote. No me arrepiento de nada. Solo de los pecados que he cometido, sí, pero de nada. De los errores, de las cosas que no hice bien en el camino, de nada de eso. Yo le preguntaba mucho a mi director espiritual, Padre, yo no sé si esto sea para mí, pero algún día también pensé en verme como una familia, es decir, formar una familia. Y sabiamente me decía mi director espiritual, un buen sacerdote también ha de haber sido un buen padre de familia, o viceversa. Un buen padre de familia, proyectándose como buen padre de familia, pudo haber sido también un buen sacerdote. Y ahora como sacerdote joven, yo veo a los niños, y niños de cualquier edad, ya sean niños en brazos o niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. Qué lindo sería formar una familia, me dije yo. Sin embargo, recordando las palabras de aquel sacerdote, director espiritual, pues así como seas buen sacerdote, imagínate como un buen padre de familia. Y yo no cambio el sacerdocio, porque el sacerdote ejerce una paternidad espiritual en nombre de Cristo, buen pastor. Y la mayor satisfacción en mí es que, aunque yo no sea padre de familia, ejerce una paternidad espiritual. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabe cuántos hijos llevo? Ya creo que son más de 100. Y lo digo por los hijos que he bautizado. Que en nombre de la iglesia engendramos para Cristo, porque la iglesia es madre, y en cada bautismo
la iglesia engendra hijos para la vida eterna. Entonces, esa alegría no me la puede quitar nadie. Que podría dejarles no solamente a los peregrinos, sino también devotos y fieles de esta parroquia, que el nazareno, más que venir a ofrecer en una manda, un sacrificio, más que eso, él quiere que tú le des un espacio en tu corazón. Porque el venir a Atalaya es encontrarse con ese Cristo vivo. Es como diré también, o comparto algunas veces con las personas, el celebrar la Eucaristía es celebrar el encuentro del pecador con la misericordia. Y ese encuentro es el que produce el encuentro festivo con el Señor. Por eso venir a Atalaya tiene que ser un encuentro festivo con el Señor. No vale nada hacer venir a Atalaya e irme igual. Venir a Atalaya debe significar para nosotros un encontrarme conmigo mismo y con el Dios que me abraza y me devuelve el don de la vida que había perdido por el pecado, ya que aquí también se convierte este santuario en un lugar de gracia, ya que demuestra, manifiesta a través del sacramento de la reconciliación esa vida que Dios nos ha prometido, pero que nos devuelve por medio de su gracia. Entonces Cristo está esperándonos, que Atalaya sea para nosotros ese lugar de encuentro con el Señor vivo y resucitado, y que al salir de aquí de Atalaya, ya yo no vaya igual a mi casa, sino que vaya feliz a anunciar, como la experiencia de los discípulos de Maús, que se encontraron con el Señor y le dijeron, al caer la tarde, quédate con nosotros, Señor. Venir a Atalaya debe ser eso, un encuentro con el Señor, y que al ir a mi casa yo diga también, Cristo se ha quedado conmigo. No lo dejé pasar de largo. Esa es la invitación que yo le dejaría a todos los jóvenes y hermanos además que escuchan este mensaje.